es el sistema reproductor. Que muchas veces el sistema reproductor y las vías urinarias tienen algunas cosas en común y muchas veces se contaminan entre sí también. Ejemplo, en la hembra, el orificio uretral externo, que es el punto final ya de la vía urinaria, se abre en la vagina. Y la vagina tiene microbiota, ¿sí? Entonces es fácil que la pueda contaminar. Eso, por ejemplo, en cuanto a otro detalle también muy importante con respecto a ello, es que el periné en la hembra es bastante corto, ¿sí? Está el ano y la vulva, que es una distancia bastante pequeña, bien pequeña. En cambio, en el macho es sumamente largo, pero en el macho, dice, la última porción de la uretra, la última, tiene microbiota. Tiene microbiota y por lo tanto también se puede contaminar. Y la contaminación es una contaminación que puede ascender, o sea, desde las vías urinarias bajas puede ascender a las vías urinarias altas. Pero ¿quién se considera que es una vía urinaria alta? La vía urinaria alta también es considerada aquí la perirenal. Perirenal, o sea, es una estructura que se encuentra en el riñón. O sea, que la contaminación puede ir desde la última, que es la uretra, por ejemplo, y ascender a la vejiga, y de la vejiga ascender hasta el riñón. Eso es lo que puede suceder. Pero para ello, necesariamente, las vías urinarias tienen que estar contaminadas. Puede ser que ella tenga una pielonefritis producto de una uretritis, o puede tener una pielonefritis, ¿no?, que comenzó siendo una cistitis, y así ascender. Las bacterias, principalmente las bacterias, tienen la capacidad de poder subir desde las vías urinarias bajas, o de repente desde la piel, como en la zona del perineo, contaminar y ascender. Entonces también dice, pero ¿por qué si la vía urinaria es unidireccional, ¿sí o no? La orina no sube ni baja, ¿sí o no? La orina viene desde la pelvis renal, donde se acumula momentáneamente y baja por los uréteres, llega a la vejiga se llena, y cuando se llena, a miccionar y sale, ¿no? Pero es una sola dirección. Dice que esa sola dirección de la orina es una forma de defensa de las vías urinarias del riñón para evitar la contaminación. Pero, siempre está el pero ¿qué? Pero hay mecanismos que utilizan las bacterias u otros agentes infecciosos que pueden llegar a dónde, que pueden llegar hasta el riñón. Pero necesariamente tiene que haber un poco de infección en la vía urinaria para que pueda llegar. Y por eso, una de las lesiones que se produce por vía ascendente, una infección de vía ascendente que viene de las vías urinarias es la pielonefritis. La pielonefritis es la inflamación de la pelvis, pero también ya está involucrando al parénquima renal. Bueno, eso solamente para que tengan una idea, para explicarles la curiosidad y no se duerman, porque hoy día no hay exposiciones, porque así voy a hacerlo. Ustedes vamos a tener solamente, creo, una fecha, ¿no? O dos fechas. Dos, no, para que alcance el tiempo para que lo hagan. Pero vamos a hacer una sola ya. Yo no tengo condiciones para eso. Condiciones físicas. Bien, miren, este es algo que a mí me llamó mucho la atención y lo presenta, si no me equivoco, Zachary. Zachary toma una foto, miren, pero ¿qué foto? Miren, este es un riñón. Aquí me dice, oye, mira, hasta acá llega la corteza y de acá para acá.
y también nos hace esto la figura macroscópicamente. ¿Dónde se ubica? ¿No? Mira, acá está el glomérulo y acá está la serie de túbulos que hay, que van a estar tanto en la corteza como también en la médula. Y la figura del glomérulo. ¿Por qué es importante la figura del glomérulo? Es importante porque hay estructuras básicas que nos van a ayudar a reconocer si tengo o no tengo lesión en el glomérulo. Hay una cápsula de Bowman, hay una cápsula que se llama la cápsula, hay un espacio, después está acá todo el ovillo que hay capilares, que hay células mesangiales que a mí me cuesta reconocer, ¿verdad? No pierdo mucho tiempo, veo lo capilar, para mí es suficiente, en serio, de verdad les digo, me cuesta trabajo ver las células mesangiales. Acá hay un epitelio visceral, nunca me tomo el tiempo de verlo. Lleva mucho tiempo, me marea. Bueno, esto es lo principal. El ovillo que tiene células mesangiales, que tiene capilares que se ven mucho mejor, y muchas veces, en varias oportunidades, y déjenme decirles que en la mayoría de los casos donde los animales son sacrificados, los capilares glomerulares están dilatados. Bien dilatados. Miren, y estoy hablando de una dilatación que no solamente es un estado congestivo, porque puedo encontrar que estos capilares dilatados estén con glóbulos rojos o estén sin glóbulos rojos. Pero igual hay una dilatación. Ahora, el corte siempre, cuando yo corto y tengo un órgano congestionado, la sangre sale o no sale de un órgano congestionado. Sí sale. Entonces, esa pérdida de sangre que hay, es muy probable que sean los glóbulos rojos que están saliendo de los vasos. Pero lo que me queda es la dilatación. Y por lo tanto, si yo tengo una congestión, pero que no veo los glóbulos rojos que están ahí retóricos, como me dice la bibliografía, yo quiero encontrar igualito lo que dice la bibliografía. Muchas veces no es así. Pero basta que encuentres una dilatación para poder decir, inclusive, que ahí hay una. Eso lo he aprendido con la observación de un montón de tiempo. Bueno, y los túbulos, ¿no? Los túbulos que tú puedes ver, que los túbulos que encuentras en la corteza, como son los túbulos contorneados proximales y distales, que hasta ahora también nunca sé cuáles son los principales, nunca sé cuáles son los distales, ni tampoco me tomo el tiempo porque me pierdo tiempo. Pero por lo menos sé que son más pequeños, que tienen un nivel considerable, a diferencia de los túbulos que están en la médula, ¿sí? Los túbulos que están en la médula muchas veces salen de forma longitudinal y parecen largos, ¿no? Y otras veces el corte no te sale y te salen todos los túbulos cortados transversalmente. Y no te vas a poner a llorar. Pero lo que sí podemos ver es que en la parte medular existen muchos capilares. Dicen que estos capilares suelen dañarse fácilmente porque son muy frágiles. Y con una congestión inclusive se pueden romper esos capilares. Y esos sí van a estar llenos de sangre, que son abundantes en la parte medular. Y ahí sí puedo verlo. Cuando hay una congestión, en la parte medular, abunda. Y no solamente eso, sino que muchos se escapan, porque los capilares se rompen. Entonces, no, hay una congestión, pero también hay hemorragia. Y es muy probable que así sea. Que así sea cuando tenga congestión, que se nota bastante clara en la parte medular. Bueno, reflexiones de la experiencia. ¿Qué alteraciones y lesiones renales conocen? 1000 veces pregunto y nadie me contesta. ¿Qué alteraciones y lesiones conocen de la disciplina de retroquíada? Tampoco. ¿Y qué lesiones nos lleva a una falla renal? Ahí sí. Miren, ¿y por qué es importante una falla renal? Una falla renal te puede llevar a la muerte. Una falla renal te puede llevar a la muerte, te puede llevar a la muerte. Es que no se puede rápido, porque así los procesos agudos son cortos, pero como son cortos,
de largo plazo y muchas veces progresivo. O sea, hay un daño que no se puede detener, que no se puede. Y que en muchos casos el organismo puede llegar a un equilibrio que se rompe fácilmente por cualquier alteración, que ni siquiera tiene que ver con las vías urinarias, que puede ser digestiva, que puede ser respiratoria, que puede ser circulatoria. Rompe ese equilibrio y adiós, se muere la vida. Y a veces ni siquiera, ojo, a veces ni siquiera este paciente ha tenido problemas renales o urinarios. ¿Y saben por qué? ¿Quieres saber por qué? No te duele. Porque ahorita no sabes. En términos generales voy a decir así. Hay muchos órganos que tienen, ¿cómo le llaman? Una reserva funcional. Esto quiere decir que muchos órganos, como el riñón, también como el hígado, pueden estar afectados. Puede haber alguna patología en ellos y que puede estar afectando hasta el 50% del órgano, hígado o riñón. Si digo 50% de riñones, quiere decir que uno ya está afectado. ¿Sí? Pero como tiene esta reserva funcional, con esta reserva funcional no produce ninguna manifestación clínica ni nada de nada. Con ese 50% puede vivir haciendo su vida normal como si no le estuviera pasando nada. Pero ya hay un daño. Si el organismo es capaz de poder eliminar a ese agente que está produciendo daño, acá, porque lo vas a recuperar. Pero si el organismo no es capaz de hacerlo, entonces va a seguir el daño y va a llegar un momento en el cual el órgano ya no puede mantener el equilibrio de las cosas. Y el toque decae. Y decae como un proceso crónico que no se puede recuperar. Y tú no crees. El cliente no cree. Señor, su perro tiene cirrosis. ¿Qué? Mi perro nunca ha sufrido del hígado. No, ese te quiere sacar plata. Vamos a otro. Y te vas a otro que no sabe nada. Y dice, no tiene nada. Y después te vas a otro y dices, no, me voy a comer otro más. Y dices, sí, tienes hígado. ¿Y por qué? Porque el hígado tiene una reserva funcional. Mientras esa reserva funcional se utilice, nunca va a tener manifestación clínica que tiene falla en el o nunca va a tener manifestación clínica de que tiene alguna alteración en su vida. Y si el proceso sigue, pero sigue funcionando con su 50%, pero el daño en el otro riñón sigue, hasta que se vuelve crónico y hasta que falla. Pero sigue viviendo con nosotros, ¿sí? Hasta que este se malogre, ¿no? Y comienza ya a decaer o a destruirse algún porcentaje que puede ser 10 o de repente 15% y ya comienza ya la manifestación, pero de un proceso crónico. Y nadie cree, no. Y todo por qué? Por esta bendita reserva funcional. Que bueno, ¿por qué? Porque lo mantiene saludable, ¿no? Como si no pasara nada, y ya hay un daño que no se sabe. Por eso ahora vamos a ver esta de insuficiencia renal que parte desde un órgano que no tiene nada y que como va decayendo en porcentaje el funcionamiento, y miren cuándo se manifiesta clínica. Bueno, siempre hablar de las funciones, ¿por qué? Porque justamente cuando las lesiones se dan y ya que no es incapaz de cumplir sus funciones, la manifestación clínica será la falla de esas funciones. La primera función que tiene el riñón es la excreción de sustancias, principalmente ¿cuál? La urea y la creatinina. Dice, pero la urea se puede alterar, ¿no? Se puede incrementar los niveles de urea, sí. Si por ejemplo se consumen alimentos ricos en proteína, o por ejemplo la carne, se eleva todo. Pero la creatinina es mucho más fiable. ¿Por qué?
porque es así, habla de funcionamiento. Entonces, hay maneras indirectas de poder ver si el riñón está funcionando o no está funcionando. ¿Cuál? Los niveles de urea-creatinina en la sangre. Regulación del equilibrio hídrico, electrolítico, de la presión arterial y el equilibrio del cielo vascular. Hay gluconeogénesis y los mecanismos sistémicos del riñón. El sistema renal angiotensina parte de los riñones, que es una acción rápida. La acción lenta, la diuresis y la diuresis, que también lo controla el riñón. Eliminación de líquido, eliminación de sodio también. Y también síntesis. El riñón también sintetiza. ¿Qué sintetiza? Una hormona. ¿Cómo se llama? La eritropoyetina. Quiere decir que cuando hay un daño renal grave o crónico, no va a producir eritropoyetina. Y si no produce eritropoyetina, ¿cuál será la manifestación clínica? La anemia. La anemia no regenerativa. Y también produce una forma que no es activa, sino es inactiva de la vitamina D, la D3, el calcitriol. Pues recuerden que la vitamina D se sintetiza en presencia de, pero el riñón es el que produce esta sustancia. La anatomía del riñón. ¿Para qué me sirve la anatomía del riñón? Me sirve de mucho. Si no se aprendió anatomía, yo no sé qué haces. Por lo menos saber que los riñones son, ¿cómo dicen? Unilobular y lobular. Pero hay una especie en la cual, siendo unilobular, internamente tiene estructuras de lobular. ¿Cuál? El cerdo. ¿A quién nos parecemos nosotros los humanos? Al cerdo. ¿El riñón del cerdo sí? Un riñón del humano también. A pesar de que el riñón del cerdo y nuestros riñones son unilobulados, nuestros riñones que tienen cálices menores, cálices mayores y tienen también pelvis renal igual que esa. El bovino, que sí es la única especie que tiene lóbulos, ¿y quién más sabe quién más tiene lóbulos? El lobo marino. El lobo marino también tiene un riñón lobulado. En cuanto a los lóbulos, cada lóbulo actúa como un riñón. Tiene su parte cortical, tiene su parte medular, tiene su parte de copita, como sería nuestra pelvis renal, que viene a ser cosa el cáliz. Se unen tres cálices menores y forman el cálice mayor. Se unen los cálices mayores y forman la pelvis renal. En nosotros, en el bovino no. En el bovino, los cálices menores se unen, forman cálices mayores. Todos los cálices mayores se unen y ¿qué forman? El ureter. El bovino no tiene cáliz. Es el único bovino. Ahora, hay algo muy importante con respecto a los riñones unilobulados, que son la mayoría de las especies, y que cuando tú cortas en forma simétrica, que quiere decir en dos partes iguales al riñón, lo que vas a ver internamente es la proporción corteza-médula. Esta proporción corteza-médula es muy importante porque hay ciertas proporciones que encajan en lo normal y después ya no. Es decir, 1 de corteza, 3 de médula. Hasta ahí puede ir. Después, las demás proporciones son alternas. Pero también cuando uno corta, forma esa estructura, esto de acá, que se llama la cresta renal. Cuando cortas, se ve la cresta renal. Es de la cresta. Y aquí está la pelvis, que la pelvis está sostenida sobre un colchón de grasa. Bastante grasa. ¿Para qué? Para que fije la pelvis. Si no hubiera grasa, la pelvis estaría por un lado, por otro lado. Ahí hay grasa que sostiene a la pelvis. Y que eso es natural. En los casos de los animales lobulados, también, aparte del centro del riñón y donde están los cálices, también tiene bastante grasa. Eso es normal. Entonces, esta cresta renal es muy importante cuando uno corta, pues la cresta
cresta renal es así, no tiene un borde agudito porque lo estás cortando. Pero muchas veces cuando hay patologías, de repente agudas o crónicas, esta cresta se ve gruesa, deja de ser agudo del todo. Bueno, y este es el hilo, donde están las estructuras del éter, la arteria y la hilo. Ahí está la P, la 3. En aquellas, por ejemplo, el cuy, tú lo cortas al riñón del cuy, nunca vas a ver cresta. En vez de ver cresta hay una proyección, se le llama papila, como esta, como un pezón ahí. En el cuy no hay esto, hay así como una proyección hacia acá que le llaman papila. Es un característico de mecanismo de defensa, tracto urinario alto. ¿Quién es el tracto urinario alto? La película. Sistema de barreras, ni siquiera solamente la película, hasta el riñón está incluido. Sistema de barreras, membrana basal del glomérulo, que es la barrera hematolinaria, y las válvulas vesico-ureterales. Sistema monocito macrófago, el mesanquio, sistema inmune, las respuestas innata y adquirida, que puede ser celular y puede ser tumoral. Del tracto urinario inferior, ¿quiénes son? Aquí las vías urinarias inferiores, ¿quiénes están consideradas? La vejiga y la uretra. Vejiga y uretra. ¿Cuáles son sus sistemas de defensa? Flujo de la orina unidireccional, peristaltis, el pH, la capa linfosilo-arterial y también el sistema inmune. Vías de lesión ascendente, estamos diciendo, ¿no? ¿Desde dónde pueden ir? Pueden contaminar desde el tracto urinario bajo. Contaminación desde el tracto urinario, contaminación desde el reproductivo y contaminación desde la piel, puede ser la zona perineal. Hematógena o descendente, los vasos principales que pueden llevar un infarto masivo, los vasos medulares que pueden ser sépticos y no sépticos, cuando son sépticos, nefritis embólica y no séptica la ovillo glomerular del capilar, que también es vía hematógena, o también los vasos intersticiales en el intersticio tanto de la corteza como de la mente. Séptica, nefritis intersticial, no séptica, nefrosis tubular. Continúa. Los túbulos. ¿Qué hacen los túbulos? Producen un procesamiento metabólico en los túbulos. Activan productos. Túbulos proximales pueden producir necrosis, si hay activación de productos, puede haber acumulación de metales pesados, o también puede haber sobresaturación de cristales, o también puede ser una acción tóxica directa, como por ejemplo las sustancias nefrotóxicas. ¿Cuántas sustancias nefrotóxicas existen? Un montón. Hasta los fármacos también pueden ser sustancias nefrotóxicas, que en algunos casos necesariamente se tienen que utilizar. Tienen que utilizar, no hay forma de que no lo hagan. Tienes que hacerlo. Pero para eso también tendrás que prever que puede también ayudar a poder preservar, ¿no?, la salud de los epitelios de los túbulos. Bueno, aquí están hablando de las vías de entradas al tracto urinario bajo, la ascendente, igual que la anterior, puede ser metabólica, por ejemplo, tracto urinario bajo, estamos hablando de vejiga y de uretra, acumulación por éstasis en la vejiga o formación de urolitos. Para la formación de urolitos, necesariamente va a depender mucho del tamaño que tenga el cálculo o los cálculos, porque puede ser único, pero también puede ser único. Bueno, y la vía hematógena, que también es la descendente, es propiamente dicha, o por la vía urinaria por afección de los vasos. Alteraciones de desarrollo. ¿Se podrá vivir sin riñones? Una vez me trajeron unos lechones, dice, profesora, una chica criaba chinchillos. Profesora, tengo mi granja. ¿Sí?
se han muerto en una camada, casi murieron toda la camada, lechigados, se murieron todas. Sí, le dio cuánto tiempo, creo que una semana, todo, de lechocitos se le murió. Dice, pero tengo otros que han nacido y ya se están muriendo. Le voy a traer uno. Y me trajo uno, ni siquiera que estaba muerto. Me dice el profesor y me dice que ya. Y a mí, ¿sabe qué pasaba? No tenía riñón. No tenía riñones. Nada, ni un vestigio, no tenía riñones, simplemente no tenía riñones. Y murió creo que a los 2 días. Le digo, profesor, ¿hay otro? De verdad, ni siquiera le sacaba mejor. Y muy importante a veces es hacerle la necrosis a un animal pequeñito, sobre todo si se muere rápidamente, porque necesariamente tiene que haber algo que puede ser una alteración de desarrollo, una malformación. Necesariamente, salvo que la mamá la haya aplastado, la haya prestado, y esas son cosas que se ven. No exagerando más el cadáver de un animal que se ve aplastado, parece una galleta. Eso es lo primero que vas a ver, la compresión, que está ahí todo aplastado. Bueno, los riñones fusionados o riñones sin herradura no le producen ninguna alteración, el animal puede vivir ignorando que tiene y el dueño también. Y los quistes renales, que muchas veces hay quistes renales congénitos que son únicos, que tampoco producen ninguna alteración. La cosa es cuando el riñón nace con una cantidad de quistes, especialmente no sé si hay, creo que hay una raza de perros, pero también gatos, estos nacen con bastantes quistes en el riñón y que inclusive después de nacido siguen produciéndose mayor cantidad de quistes. Y estos quistes, miren, muchas veces son los túbulos que se dilatan y comienzan a presionar al tejido que está bien, al poco tejido que le queda para que funcione. Y cuando eso se ve comprimido, ya el riñón no tiene la capacidad de poder cumplir su función, el animalito se es el riñón poliquístico. Ese se llama la ectopía del riñón, un riñón acá en su posición y este derecho que está acá en la cavidad pélvica. Yo creo que salió, me acuerdo en el periódico, que se dieron cuenta que un individuo no tenía 2 riñones, sino tenía 3 riñones. Y no porque estaba funcionando mal el riñón, estaban haciendo otro examen y dieron cuenta que tenía. O que algunas personas tienen, en un riñón tienen 2 uréteres, no uno, sino tienen 2 uréteres y viven normal. Y por casualidad nada más. ¿Sí? A mí una vez, hace como 20 años era atrás, me vino una señora que su perro le habían atropellado y me dijo que tenga cuidado porque a su perro le habían extirpado un riñón. Y la cosa que en ese tiempo pocos tenían ecógrafo, pues, ¿no? Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Que el perro supuestamente estaba con un riñón adentro. Y cuando lo llevé para sacar ecografía de un amigo, vimos que había los 2 riñones, estaban los 2 riñones. Y el perro tenía el corte. Entonces, de ahí le pregunté a la señora si es que ella había visto el riñón. Y me dice, sí, yo he visto el riñón, después de la cirugía me enseñaron el riñón. Y siempre me quedó esa duda, siempre realmente me quedó esa duda. Bueno, no le pregunté al doctor porque el doctor era un señor ya de edad, que el que lo había operado, pero siempre me quedó esa duda si es que el perro realmente tenía 3 riñones o simplemente había sido una cirugía, pues. La bebé, le saqué el riñón. Y fue el caso, así como ustedes me comentan, humano con 3 riñones, yo también siempre me quedé con esa duda. Pero en el caso de que haya esto, siempre el riñón que puede ser el extra es más pequeño. Nunca tiene el mismo tamaño que los 2 que deberían de estar ahí. Pero sería bueno, la paroscopía, y se descubierto. Porque si la han extraído, se supone que han dejado suelto ahí la arteria renal que la nutría. Que sí, podría ser. Pero ¿qué pueden decir?
Yo estaba atrás de ese perro como para hacerle necropsia. De verdad, yo sí, yo estaba atrás y la señora, cuando yo le seguía el caso, la veía, cómo estaba su perro, hasta yo dije, cuando el perro esté muriendo o ya esté mal, hacerle necropsia y comprobar, pues no. Pero no me dio la oportunidad la señora. No, yo no quiero que le hagan más a mi perro, ya me enteró. Bueno, las alteraciones circulatorias creo que ya sería un insulto decir cuáles cosas son cada una. Si nosotros hablamos de hiperemia, necesariamente la hiperemia está relacionada con una inflamación. Hay las hemorragias, los infartos, que son bien. Los infartos son bien raros, ¿no? Pero una vez vi un infarto renal, un perro que fue atropellado. Atropellaron y creo que no sé si le fracturaron, pero sí hubo traumatismo acá a nivel de la lumbar. Creo que por ahí, creo que sí el traumatismo que produjo, no sé, pues, el coágulo, el trombo de repente, ¿no? Que llegó ahí, pero cuando le abrieron el riñón, parecía así como si hubieran dibujado, así como salen los dibujos en la foto de los infartos que tienen forma de triángulo, de pirámide y todo, hemorrágico todavía porque era reciente, así bien bonito. Y ese mismo día se robaron mi vida. Yo no fui. Se robaron mi vida. ¿De dónde está el riñón? Ah, no, mierda. Y me echaba la culpa a mí, ¿quién tenía el riñón? Bueno, bien, dentro de las alteraciones degenerativas se menciona a la hidronefrosis. ¿Ustedes se acuerdan qué es la hidronefrosis? Alteraciones circulatorias, acumulación de líquidos. Pero en este caso no es líquido, sino la orina. Y nefrosis viene del riñón, o sea que la orina se está acumulando. ¿Dónde? ¿Dónde se puede acumular la orina en el riñón? ¿En dónde? ¿En la? Corteza. ¿Dónde? ¿Dónde? Corteza. ¿Dónde? Pelvis renal. Ah, pelvis renal. Mire, la pelvis renal puede dilatarse porque de repente hay algún impedimento o una obstrucción que evita que salga la orina de la pelvis. La obstrucción puede estar a nivel del uretre, puede estar a nivel de la vejiga, inclusive puede estar a nivel del uretre. Pero la cosa es que, como no puede evacuarse de la orina, se comienza a acumular en la pelvis. Y la pelvis crecerá conforme se acumula. El riñón está bien, ¿sí o no? Lo que está fallando es que hay una interferencia en la eliminación o en el circuito de la orina. Y conforme la orina se va acumulando en la pelvis se va dilatando y va comprimiendo el parénquima y lo atrofia. Yo he visto un riñón, un gato vino y llegó, tiene un tumor aquí, debajo de la costilla del arco costal, el gato estaba flaco, tiene una pelota, tiene un tumor. Ya, muy bien, ya no presentimiento, era cadáver. Ya, entonces hay que ver, no era tumor, era su riñón, que tenía hidronefrosis. Parénquima, ya no había parénquima, ya. La cápsula después le quedaba. Pero se veía, ahí sí se ve la estructura del tejido conjuntivo del estroma, que tiene el riñón que forma las pirámides. Nos hablan de las pirámides en anatomía y en historia. Las pirámides renales, las pirámides. Nunca se ve la pirámide. Salvo que tenga hidronefrosis. Cuando tenga hidronefrosis y se dilata la pelvis, ahí vas a ver bien bonita la pirámide. ¿Te ves? Pues nada. ¿Y hilo? Ahí tienes un compañero mío. Comparte tu lo sube. Pero miren, lo que yo vengo acá a decir, ¿por qué
qué una hidronefrosis está considerado como un proceso degenerativo? Degenerativo. Si nosotros hablamos de proceso degenerativo, ¿a quién tenemos que mencionar? Estamos diciendo que la pelvis renal, ¿no?, está llena de orina. Y la orina comprime o no comprime. Pero hay una compresión directa, ¿no?, al parénquima. Pero también habrá una compresión también hacia qué? Hacia los vasos sanguíneos, que va a impedir que haya una buena circulación de la sangre y oxigenación. Entonces, las células de repente, pues muy parenquimatos, entrarán en degeneración hidrópica, grasa, pero esta degeneración nunca va a terminar, ¿sí? Porque la compresión sigue, y si la obstrucción no se soluciona, seguirá la compresión y comenzará la atrofia del parénquima. Y la atrofia, como les digo, ¿no?, el parénquima puede desaparecer y lo único que le queda es la cápsula nada más, o que sea tan delgadita como la cápsula también, la atrofia. Entonces, esta compresión directa sobre el mismo parénquima y sobre los vasos sanguíneos hace que pueda entrar en proceso degenerativo, pero que lleven hasta la atrofia. Por eso es considerado ahí como proceso degenerativo. Bueno, la nefrosis ni hablar, todo lo que termina en osis significa degeneración hidrópica, esteatosis, etc. Hay nefrosis pigmentaria también hemoglobinúrica, cuando de repente hay destrucción de los glóbulos rojos. Y también mioglobinúrica, especialmente donde en caballos donde hay de repente una fuerte destrucción de la masa muscular, traumatismo, o por un ejercicio forzado donde el músculo se lesiona, también podemos encontrar la mioglobinuria, que lo vamos a ver como pigmentos en la. Bueno, y la fibrosis renal, que ya es de repente el fin de todo esto, de la hidronefrosis, que hay destrucción del parénquima renal, que solamente queda la nefrosis. Las inflamatorias, las que llegan por la vía sanguínea, nefritis embólica, puede llegar a ser una glomerulitis ulcerativa, las nefritis intersticiales, túbulos intersticiales, porque aquí se está incluyendo tanto la inflamación de los túbulos como también el intersticio. Y la pielonefritis incluye tanto la inflamación de la pelvis renal, que se extiende también hacia el parénquima renal, comenzando por la piel. Miren, esto es una hidronefrosis. Miren la dilatación de la pelvis. Y ahí ves, ¿no? Miren. ¿Eso qué es? Las pirámides. Oye, pero no hay parénquima, pero está ahí que queda la pirámide. Y miren esta dilatación, miren que esto es lo único que queda de parénquima. Y esta es la vejiga. Pero también te has dado cuenta que el uréter, miren cómo está a comparación del otro. Está dilatado también. Entonces, acá o por acá debe estar algo que no nos dejan ver. Puede estar qué cosa, la obstrucción. Hembra o macho. Y así es macho, ¿dónde está la próstata? La próstata envuelve todo, no deja nada. Acá comienza la próstata, no deja nada. Insuficiencia renal aguda. Características principales de la insuficiencia renal aguda. Presentación súbita. ¿Qué significa súbita?
repentina significa que se presenta de un momento a otro rápidamente. Súbita dice, ¿de qué? De oligoria. ¿Qué significa oligoria? Disminución de la producción de la comida. ¿Disminución de qué? De la producción de la comida. De la producción de la orina. No de que micciona poco, sino de la producción de la orina. De que micciona poquita cantidad, que eso es otra cosa. Disuria, conjuntivitis, debe ser eso, de miccionar por poquito. Pero la liguria es que no está produciendo cantidad de orina. O anuria. La producción. ¿Qué es más grave? ¿Una liguria o una anuria? Anuria. Ah, la anuria te está diciendo que el riñón es incapaz de poder formar. Y ahí sí la cosa es grave. Y luego viene un término que dice la hiperazoemia. ¿Y qué significa la hiperazoemia? Algunos utilizan el término hiperazoemia, azoemia o azotemia. Incremento de proteína. No, El incremento de esos valores de pura proteína. no. Emia, pues, emia. ¿De dónde viene emia? De la sangre, de la sangre. Pura creatinina en la sangre. A eso se refiere cuando dicen, tiene azoemia, tiene azotemia, tiene hiperazoemia. Se refieren a los niveles de creatinina que están elevados. Pero aquí viene el consuelo. ¿Dice? Es reversible, pero ojo, si no actúa rápidamente, te lleva a la muerte. Es reversible, pero si no se soluciona, el mismo organismo lo puede hacer, o no te das un tratamiento rápido, en cambio, la insuficiencia crónica dice, es el final de todos los procesos crónicos del riñón o renales. El daño es irreversible, ¿sí o no? Todo proceso crónico es irreversible, ¿sí o no? La fibrosis que tienes porque ha habido un daño de las células, del parénquima, y el órgano necesariamente está atrófico, ¿sí o no? Y eso ya no se recupera absolutamente para nada. Por eso dice que los daños son irreversibles. Y acá no dice hiperemia, ni azotemia, ni nada de eso, dice uremia, que muchas veces es sinónimo también de la azotemia o de la azoemia o de la hiperazoemia. Pero ¿por qué utiliza el término de uremia? Porque cuando dice, se utiliza, eso lo dice, creo que Francisco Rigo, lo dice en su libro. Y dice, no, cuando dice que hablan del término uremia, es porque tienen la seguridad de que esta alteración de la urea y la creatinina es por un proceso crónico renal. Puede ser una biopsia crónica, una nefritis crónica, todo lo crónico. Por eso hablan de uremia. Y ojo, y no hay que confundirnos. Esta uremia con el síndrome urémico es otra cosa. Recuerden que el síndrome urémico es la cantidad de qué? De signos clínicos y manifestaciones clínicas o síntomas clínicos y signos clínicos que se presentan en una serie de enfermedades, no en una sola enfermedad. Bueno, podemos hablar de la falla renal aguda o también algunos de la insuficiencia renal aguda, que puede ser prerrenal, renal, que ocurre en el mismo riñón y posrenal. Todos los post, no sé si te habrás dado cuenta, tienen que ver con qué? Con las obstrucciones. Falla renal aguda prerrenal. O sea, el riñón aquí no tiene la culpa. Causas: hipovolemia. ¿Cuándo tengo hipovolemia? Hemorragia. Diarrea hemorrágica. Enfermedad cardíaca. ¿A quién me refiero como enfermedad cardíaca? Insuficiencia. Trombosis y los AINES. Los AINES, mira. Los AINES.
pueda regenerar el epitelio que ha sido dañado, cualquiera sea la causa. Solamente por esa vasodilatación de las prostaglandinas se repone la tasa de reparación del epitelio. Pero si tú usas aires constantemente, ¿qué estás haciendo? Estás anulando el efecto protector de estas prostaglandinas, que no solamente es válido para el estómago, sino también para la reposición epitelial de los órganos. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, cuando viene un daño, por más leve que sea o moderado, no se va a recuperar rápidamente, va a esperar todos los efectos que se dé de regeneración, que venga la citocina, que venga la interleucina, que venga toda esa cosa compleja para que bien se dé la reposición o la regeneración de los órganos. Y con solo el efecto de la prostaglandina se hace el proceso rápido. Y siempre se restituye el epitelio, está restituyendo y estás de alguna manera protegiendo la barrera física epitelial, que es lo que se tiene que siempre conservar. Profesora, ahí no pueden entrar los diuréticos como causas. ¿Cómo? Los diuréticos no pueden entrar como causas. Los diuréticos como causa. ¿Por qué? Pero si los diuréticos solamente ¿qué están haciendo? Eliminar líquido. Claro. O más que nada en casos de que el paciente ya presenta de por sí una enfermedad renal. Claro, el problema es cuando tú das esto y hay problema renal, que van a contribuir más al daño. De repente los efectos diuréticos serán más prolongados, de repente no se puede andar tanto también. Bueno, todo esto dice, todo esto de acá va a producir la disminución de la perfusión renal, o sea, la cantidad de sangre que tiene que llegar al riñón. Si disminuye la perfusión renal, necesariamente va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Reversible en un principio, así te dicen que el caso en un principio, pero nos dice, si las bajas de perfusión sobrepasan el 80%, deja de ser un proceso prerrenal y se convierte en una ¿qué? En una lesión muscular. O sea, entra en la otra categoría que se llama falla renal aguda renal. Si la perfusión es menos del 80%, es prerrenal. Pero si es mayor del 80%, entra para acá. La falla renal aguda. ¿Cuáles pueden ser las causas de una falla renal aguda intrínseca? Que haya daño a nivel de los glomérulos y de los vasos sanguíneos. ¿Cómo cuál? La glomerulonefritis aguda. Estamos en el caso aguda. O también las vasculitis. O también el SID, que es una complicación de muchas enfermedades. Esto a nivel de glomérulos y vasos sanguíneos. Los daños a nivel de los túbulos, o sea, el epitelio tubular, puede ser por isquemia o puede ser por toxina. Y acá, ¿quiénes son las toxinas? Todas aquellas que son nefrotóxicas. ¿Qué es lo que van a producir? Una lesión que se llama de esta manera, así se llama, el NTA. ¿Qué significa el NTA? Necrosis tubular. Necrosis tubular. ¿Y qué quiero decir con necrosis tubular aguda? Ahorita te lo digo. El intersticio, que también puede producir daño, nefritis intersticial aguda o también la pielonefritis aguda. Necrosis tubular aguda o también llamada el NTA, que muchas veces lo has visto, pero no sabías que se llamaba así. ¿Por qué dice esta NTA puede producirse por isquemia? Muy bien, ¿cuándo? Cuando hay daño celular. Cuando hay daño celular, las células, al tapiizan los túbulos, comienzan a descamarse. Pero se escapan hacia la luz produciendo una obstrucción tubular que puede llevar inclusive a un daño irreversible. El daño puede ser irreversible si se daña la membrana basal del estómago. Y ahí el túbulo termina su historia y ya nada más. Pero si todavía se conserva, habrá todavía un proceso de regeneración que se puede hacer. También puede ser por toxina.
y hay mecanismos específicos para todos ellos. Por ejemplo, los metales pesados se pueden acumular en las células epiteliales que tapizan los túbulos. Se acumula el plomo o el mercurio también, o medicamentos como el sulfa. Recuerden que los sulfas, las dosis de los sulfas en tiempo son cada 12 horas, no puedes darle más. Y además también cuando se da sulfa, tienes que asegurarte que el paciente no tome la cantidad de agua que debe tomar, o de repente un poco más. Porque si la sulfa no le das agua, ya lo estás intoxicando. Y le vas a producir un daño real. Plantas tóxicas que tienen oxalatos. Los oxalatos tienen mucha avidez, ¿saben por qué? Por el calcio. Cuando forman esos cristales de oxalatos de calcio, son unos cristales que dicen que son tan dañinos que es como si le pusieras alfileres dentro de los tubos. Se tocan en la vestibular y dañan directamente los oxalatos. Hay plantas que tienen oxalatos y van a jalar al calcio y van a formar estos cristales que dañan directamente a los túbulos, al interior. O el etilenglicol, que es una sustancia refrigerante, que dentro de su metabolismo van a llegar también a producir ¿qué cosa? Oxalatos. Forman varios, pero uno de ellos, al final, es un oxalato. Y el oxalato, cuando se junta con el calcio, también produce daño. Produce cristales que se pueden inclusive ver, porque tienen refrigerencia. Y se forman cualquier cantidad. A veces los perritos muerden las mangueras donde está la sustancia refrigerante, que es el etilenglicol y es dulce. Y nada, se lo toman. Los gatos, no. Los gatos dicen no. Los gatos no. Y si lo hacen de a poquito. Y hace una intoxicación así, ¿no? Crónica. Sí, entonces los perros se mueren a nosotros. Y eso es. Y como no saben ni siquiera qué es lo que he tomado, pueden llegar inclusive a decir, oye, tiene un proceso tóxico, pero no saben cuál. Y los dueños ni cuentan. El etilenglicol y esta acumulación o lesión directa dice que se ha reportado también osos polares. Dice que llevan a los turistas en carros así como climatizados para que por la ventana vean a los osos polares. Bueno, resulta que en uno de estos carros, yo no sé qué habrá hecho el oso, pero el oso le rompió la manguera y se tragó, se tomó toda la sustancia refrigerante. Y lo encontraron muerto al oso. Entonces se murió el oso. ¿Por qué se murió el oso? Lo llevaron, hicieron la necropsia, él terminó que se había tomado y se murió por una falla. Forma un montón de cristal. Y es rápido, si no se actúa rápido y no lo sacan de ese cuadro, se muere. Y la mayoría se muere porque ni siquiera saben los dueños de qué lo que han tomado. Y hasta que no salga la cantidad de sustancias que hay en él, ya pues es ridículo. Bueno, consecuencia de ello, consecuencia de esta necrosis tubular. Otra cosa muy importante es cómo reconozco que estoy viendo una necrosis tubular aguda, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué hay? Necrosis, sí, pero no solamente necrosis, porque hay degeneración, especialmente hidrópica y necrosis. Una degeneración hidrópica que te lleva a la muerte, que puede también ahí, no solamente degeneración hidrópica, sino también puede ser esteatosis o ambas, pero con necrosis, que te lleve hasta la necrosis. Entonces, en una NTA, yo voy a ver degeneración y que este NTA acompaña muchas patologías, ¿no? De causas infecciosas también. Sí, también puedo ver NTA en un proceso infeccioso. Puedo verlo puro también, cuando se trata de estas sustancias, o estas toxinas, sustancias infecciosas. Bueno, necesariamente, imagínate, ¿no? Cómo se agarrara si le metieras unos cuchillos ahí en todas las células epiteliales, las pobres se van a descamar, ¿no? Se
están muertas que se descaman fácilmente. La obstrucción aquí sí es bastante marcada. La obstrucción luminal aumenta la presión intraarticular y por lo tanto el volumen de filtración glomerular va a disminuir. Hay escape de líquido que produce delito intersticial y aumento de la presión intersticial. Y hay un daño, miren, hay un daño masivo de los túbulos. Pero dice, si se mantiene la integridad de la membrana basal de los túbulos, habrá regeneración. Puede tener así. Pero si esta membrana basal se daña, ahí se va a instalar qué cosa, una cicatriz por pérdida de oxígeno. Bueno, y la otra que es la falla renal aguda renal, que tiene que ver con la obstrucción del flujo urinario. Ureolitias en primer lugar, los ureolitias. Me acuerdo una vez que llevaron un perro que le habían sacado para necropsia. Y antes hacíamos todo, necropsia siempre y de las dos necropsias que elegías una para mí. Y nada que paloma, pollito, perro o gato, pero en ese tiempo nadie, todos le tiramos sobre el. A veces echó, a veces no. Bueno, la cosa es que llevaron un caso de un perro que era viejo, pero que le habían hecho ecografía y a veces vio que tenía cualquier cantidad de cálculos en la vejiga. ¿Pequeño? Y le hacen la necropsia, le abren la vejiga y no encuentran ni un cálculo. Ni uno. Profesora, no hay cálculo. Ah, sí. Muchas se habrán equivocado. Muy bien. Dije, qué raro. Era macho. Qué raro. También abierto la vejiga, pero también abierto la uretra. Yo agarré, después la uretra, todos los cálculos estaban en la uretra postal. Así, como perro. O no examinar bien. Bastante. Yo no sé cómo han entrado, y no sé si habrá sido producto de la muerte, pero todos estaban ahí en la uretra postal. Todos. Y era bastante. No eran tan pequeños. Bueno, la urolitiasis, con respecto a los urolitos, para que se forme un cálculo, y no solamente se forme un cálculo, sino que crezca sinusoide. Hay cálculos que son únicos y son grandes, y hay cálculos como los que estoy diciendo, son numerosos, pero están ahí. Ahora, un cálculo, mientras va creciendo y no produce obstrucción, el cálculo sigue produciendo daño. No es un mineral que no tiene una superficie lisa, causa daño crónico sobre el epitelio. Y que esta irritación crónica también inclusive podría llevar hasta una metaplasia, al que paso a cortar el roce. Pero mientras tanto, todo pasa. Si no produce obstrucción, la uretra está funcionando, el cálculo se mueve por un ratito, pero no pasa la orina, no pasa nada. Pero también puede producir grados de obstrucción a nivel de qué cosa? A nivel de la pelvis. No todo puede pasar de repente porque está ocupando un cálculo en la vejiga, se puede destacar de todo, y puede haber grados de hidronefrosis. Eso también tenemos que tomar en cuenta. Hay grados de hidronefrosis. Claro, los extremos son plagados, que se dilatan, pero hay grados de hidronefrosis, que se nota. Déficit neurológico, este sí es bien bravo de poder diagnosticar, pero supongo que debe ir unido a otros problemas también neurológicos para que se pueda detectar. Si hay un daño unilateral, se compensa por el riñón contra la vida. Si hay daño de un riñón, no pasa nada. El otro sufre. Y con uno es suficiente. Por eso, este cuadro, no es un cuadro, pero habla sobre un daño renal progresivo que creo que ya en padre,
si la función disminuye hasta el 25%, o sea, del 50% y el 51%, bueno, 49% es el 25%, entonces recién hay incremento de la bulla y la creatinina y también hay polio. Aquí recién se está manejando. Si hablamos de una tercera etapa, que es la insuficiencia renal avanzada, donde solamente dice es va de un 20 a un 25% que se mantiene la función. Acá ya es imposible mantener la homeostasis y entramos en un estado de y la etapa terminal, la función es de menos del 5% y hablamos de una anemia ya terminal, rumbo a la muerte. Ya no hay forma de que el riñón mantenga el funcionamiento y lo único que quedaría es que le haga una diálisis. Por eso dice, la obstrucción del flujo urinario es la pérdida de la ruta excretora normal. Cuando hay una pérdida de la ruta normal excretora, ¿qué es lo que va a suceder? Que las sustancias que se eliminan por la orina nuevamente se van a absorber hacia la sangre. Por eso es que la urea y la creatinina, entre otras sustancias más, se van a incrementar. Si hay un bloqueo, una fuga urinaria, necesariamente se va a incrementar las sustancias. Si es unilateral, no pasa nada, porque el otro se encarga de todo el funcionamiento. Pero si tenemos una solución de tipo bilateral, la azotemia, o sea, la urea y la creatinina, va a ser progresiva, va a aumentar y aumentar los niveles, y también habrá una alteración metabólica progresiva, como la acidosis que también puede llegar a cuando hay alteraciones en el tracto urinario, tanto en la pelvis como en los uréteres, dice manifestaciones clínicas, cólico abdominal intenso. Y no se sabe dónde está, cuál es la localización. El dolor proviene de la distensión del sistema colector y también de la tracción. El abdomen está tenso, resistencia a la contracción. Si la obstrucción crónica es desapercibida hasta la falla renal crónica, entonces vamos a tener necesariamente esto se origina como una obstrucción bilateral de tipo fácil. Las obstrucciones predisponen a qué cosa? A las infecciones urinarias, porque la orina actúa como un caldo de cultivo, especialmente en la vejiga, para que se produzca una cistitis. Y en la cistitis, o síndrome de infección urinaria, como un denominador, invasión microbiana, ¿qué? Bacterias. Desde alguna de las partes de las vías urinarias, con riesgo potencial a extenderse a otras regiones. ¿Cuál es lo más grave? Que vaya al parénquima. Rutas para llegar a esto: vía hematógeno descendente, y la ascendente, que es la más común, desde la uretra hasta la vejiga, y de la vejiga más allá. Dice, no te preocupes porque está impedida por el flujo unidireccional de la orina, pero existe un mecanismo que lo utilizan justamente estas bacterias para llegar al... ¿Cuál es? Así se llama el mecanismo. El RBU. ¿Qué significa el RBU? Reflujo vesíco ureteral, porque de la vejiga para que llegues al riñón tienes que ir por el uretra. Entonces, este reflujo vesículo-ureteral o regurgitación va a hacer que las bacterias, los microbios, vayan desde la vejiga hasta la pelvis, y de la inflamación de la pelvis extenderse al pecho. Es lo que hace, sí. Es lo que sucede. Entonces, ninguna bacteria, ningún agente infeccioso que llegue al riñón no utiliza este mecanismo, porque no hay otra forma.
llegue para que se produzca esta vejiga. Inclusive nosotros podemos provocar también el reflujo vesículo-uretral cuando se hace una palpación muy brusca y aprietas tanto la vejiga que la orina se sube para afuera. Estamos hablando de una vejiga llena. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Existen unas válvulas, que son las válvulas vesículo-uretrales, que algunas veces vienen también defectuosas congénitamente. Ellos ya tienen problemas desde siempre. Y bueno, casi siempre las cistitis, las inflamaciones de la vejiga, siempre cursan con la acumulación de orina. Dice que la orina actúa como caldo de cultivo para que bueno, la falla renal crónica, para mencionar causas, en general, causas generales de obstrucción progresiva del parénquima, congénitas, plasia renal, plasia renal quístico, degenerativa, hidronefrosis bilateral y la amiloidosis renal. ¿Te acuerdas de la amiloidosis? ¿No te acuerdas de la amiloidosis? ¿Dónde se acumulaba? Ahí han dicho Pedro, tú dices Pedro, ¿qué más? ¿Estás año qué dices? ¿Estás año qué dices? Muy bien, gracias. Ya, ¿qué ves? ¿Dónde se acumula el amiloide? Ya te voy a poner dos cosas para que no estés pensando tanto. ¿Túbulo o glomérulo? ¿Dónde se acumula el túbulo o glomérulo? Llegaron dos glomérulos. ¿Quién más? ¿Quién más? En los glómerulos. Lo grave de la amiloidosis, ¿cuál es? Que es una acumulación progresiva. Una vez que comienza a acumularse, sigue acumulándose, sigue acumulándose. ¿Hasta dónde? Hasta anular completamente a la estructura. ¿Qué hacen los glomérulos? Es los glomérulos. La filtración de la sangre, separar las sustancias para el desecho. Eso es. ¿Qué hace un riñón sin glomérulo? No sirve para nada. Y bueno, todas las inflamatorias necesariamente que sean crónicas, la glomerulonefritis crónica, la nefritis intestinal crónica, la pielonefritis intestinal crónica. Se dan cuenta que aquí la estructura, junto también con la parte tubular, glomerulonefritis, los glomérulos no son tan indicados porque si hay un daño intenso en los glomérulos, necesariamente los chicos también se van a hablar de glomerulonefritis crónica, de pielonefritis también. Y esta es la imagen de un riñón. ¿Qué les parece? ¿Está trófico o no está trófico? Sí. Claro. Mira las depresiones que hay. Hay una, acá le falta un pedazo bien grande acá. Y acá, miren, desde el ilio, una banda desde acá, del ilio, se va hacia afuera, como una banda que parece que le quieren sacar cintura. Entonces, y esto se trata, ¿saben qué? Este era un caso de una perlita vieja. Le habían hecho ovario esterectomía. ¿Y qué le había pasado? Que no le habían hecho ovario histerectomía nada más. Y le habían dejado pues. Un caso de la perrita tenía linfomas por todo lado del cuerpo. Y un linfoma muy chiquito, ¿no?
tenía tumor mamario. Y encima su riñón, este es el riñón que estaba, no, el otro estaba más pequeño. Este estaba todavía funcionando. La cresta renal no era una cresta renal. Desde que le salió un pico de medio, una banda así. Así como tiene una banda acá, también tenía dentro una. El uretre, miren el uretre cómo está. Bien grande, bien ancho. Y tenía una nefritis crónica bien grande. En el caso del 2011. Bueno, todo el proceso crónico es una enfermedad progresiva e irreversible. Persiste por un extenso, un periodo extenso, meses, años. Las lesiones son irreversibles, claro, si hay fibrosis y pérdida de parénquima, que ya no se puede recuperar. La función renal permanece estable por semanas o meses y después se altera progresivamente también durante meses o años y termina como una insuficiencia necesaria. Y mire, ¿qué me parece esta bonita? Pero clásico de un riñón o de una nefritis crónica, el color así se ve, no sé, creo que es de gato, me parece, pero los gatos siempre tienen sus riñones pálidos. Pero, por ejemplo, los casos crónicos no siguen conservando su color, sino tienen un color medio canela, blanquecino, pálido, ¿no? Por la fibrosis. Y con muchas depresiones sobre la superficie. Este es de gato. Y también las adherencias que pueden encontrarse entre la cápsula y el parénquima. Uno quiere desprender la cápsula y no puede hacerlo porque hay una adhesión muy fuerte. Manifestación clínica de una nefritis crónica, iniciales o precoces, poliuria y polidipsia. ¿Por qué? Dice que el riñón es incapaz de poder concentrarla. Y generalmente estas orinas son abundantes, el peso específico es bajo. No puede mantener la concentración. Y es ordinario. Y por lo mismo que elimina bastante líquido, el mal tiene seto, agua. Y también esta forma de poliuria, de orina abundante, generalmente se realiza en la noche. Poliuria, poliuria. En los estados avanzados ya la uremia o el síndrome urémico, anorexia, depresión, pérdida de peso marcada, vómitos, diarreas, úlceras en el estómago y también en la producto justamente de la eliminación de urea y creatinina, que está elevado en la sangre, pero que también se elimina a nivel de la saliva. Y cuando esta urea sale a la cavidad, la microbiota transforma esta urea en la urea, lo convierte en esa sustancia, que no me acuerdo, provoca daños a nivel de erosiones, necrosis, porque también la urea, los desechos que se acumulan en un síndrome urémico también provoca daño a nivel de los vasos sanguíneos y también de los linfocitos y provoca erosión y necrosis a nivel de la lengua, a nivel de los cabellos, etc. Y también son los responsables de las úlceras también en el estómago. La tengo acá en la punta de y una anemia no requerida. Estaría bien decir que se puede
Todo eso es estrés hidrogénico. Pero eso puede causar las aftas. Sí, claro. Pero no es aftas, son zonas de necrosis. Son necrosis. A ver, cuando un gato se orina, después de se orina, ¿qué se está haciendo? Huele bien. Porque la urea se convierte en el amoníaco. Cuando los niveles elevados de urea y creatinina están en la sangre, se eliminan por la serina. Y la microbiota lo convierte esta urea en amoníaco. Y el amoníaco presiona el intestino. Y se producen, ¿qué cosas se producen? Se producen las erupciones. Pero junto con el síndrome urémico también hay daño en los vasos sanguíneos. Y los glóbulos rojos también se vuelven frágiles. Por eso hay que zonas hemorrágicas, un montón de sitios. Bueno, estos son los cambios fisiopatológicos en una nefritis crónica, retención de urea y creatinina, desequilibrio hídrico, electrolítico básico, ácido básico, uremia terminal y una anemia degenerativa. Apliquen lo que nunca aplican. Integren lo que no aplican. Debemos lea, si no leen en castellano, ¿qué van a